Audio. Hola, ahí está. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Hoy, a 11 años de la muerte de un gran escritor, político, poeta, como es Félix Luna, lo quiero recordar por toda su trayectoria y porque además tiene un vínculo directo con mi provincia, La Rioja. Fue sobrino del expresidente Pelagio Beluna, nació allá por 1925 y muere el 5 de noviembre del 2009. Este historiador argentino, con una gran trayectoria, con más de 40 libros editados, reconocidos, no solamente en el país, sino también en América y en el mundo, por todo su aporte a lo que es la historia de Argentina, que tuvo la capacidad de hacer un análisis profundo de la historia contemporánea y a pesar de que pertenecía a sus orígenes, venían desde el radicalismo, pudo mantener una objetividad y escribir sobre distintos temas, entre esos sobre Perón y sus tiempos. Escribió sobre Irigoyen, escribió sobre Roca, pero acá lo más importante de la personalidad de Félix Luna tiene que ver con su capacidad de análisis, planteando de que no se puede juzgar con los ojos del siglo XX lo ocurrido en siglos anteriores. Y en su momento hacía referencia a la Inquisición. Y otro momento, ya prácticamente previo a su fallecimiento, le hacen un reportaje y él plantea la necesidad de que Argentina pueda realizar ese mismo proceso que realizó a la llegada de las primeras oleadas migratorias, la llegada de los europeos, que supimos asimilarlos y hacerlos parte de Argentina. Él hablaba en este caso de las últimas oleadas migratorias de los países vecinos y a pesar de que había una historia que nos une, decía que todavía estos inmigrantes veían a Argentina como una posibilidad de desarrollo y de concretar un plan que tiene que ver con la mejora económica, pero que no se sentían parte de Argentina. Y esa es la deuda nuestra, decía él como historiador. También fue editorialista del diario Clarín, sufrió la represión, sufrió los golpes de Estado y allá por 1967, cuando crea la revista Todo es Historia, plantea que como estaban coartadas las libertades de la ciudadanía, en este caso lo más cercano a seguir haciendo política era hablar de historia. Ese era Félix Luna y más cercano a lo que nosotros podríamos decir que es la manera que todos los argentinos conocen a Félix Luna, es la de su veta poética. ¿Por qué? Porque él escribió, por ejemplo, la Misa Criolla, escribió una samba que la hizo conocida el cantautor Yali Barrio Nuevo como la Samba de Usted, y por eso digo que no hay un argentino que no conozca la trayectoria de Félix Luna, aunque quizás no lo identifique por su nombre.
Y en este caso, cuando él escribe una de las obras que dejaron, digamos, que reunieron a ese trío consagrado de Argentina, junto a Ariel Ramírez, con la voz de Mercedes Sosa y esa obra de Mujeres Argentina, creo que en ese momento no se dimensionaba lo que significó poner en valor y visibilizar el aporte de las mujeres a la historia de nuestro país. Y en este caso, esta obra fue un avance a la par de lo que eran los primeros movimientos feministas en el mundo. Y yo sí creo que eran unos adelantados en el tiempo a plantear ese tema relacionado con las mujeres, porque aún hoy las mujeres somos el anexo de los libros de historia. Somos el suplemento que completa los libros de historia. Y creo que esa es la deuda que nosotros también tenemos en este momento, donde suma hablar de género, donde suma hablar de paridad, donde suma hablar de igualdad, pero no estamos trabajando, por ejemplo, en los diseños curriculares. Le estamos dando a los chicos de la primaria, de la secundaria y a los que se forman como docentes, todos los textos que hablan de una historia hecha por varones. Entonces, ese es el compromiso y por eso quiero poner en valor el aporte que hicieron estos tres grandes de la historia argentina y del folclore argentino, hablando y haciendo conocer la trayectoria, por ejemplo, de Rosarito Vera Peñalosa, por ejemplo, de Juana Azurduy, o como él decía jocosamente y lo comentaba en cada reunión, que escribió un montón de libros, hizo un aporte cuantioso a la historia argentina, escribió, fue periodista, pero toda su obra por ahí es desconocida y la gente lo relacionaba con la letra de Alfonsina y el mar. Esto da cuenta del aporte que hizo un hombre que si tendríamos que elegir un podio para los historiadores del siglo XX, sin duda Félix Luna estaría en esos mejores lugares, por no decir en el primer lugar. Así que muchísimas gracias por permitirme homenajear a alguien que a pesar de que nació en Buenos Aires, fue un riojano adoptado por todos nosotros. Muchas gracias. Gracias, señora.